Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Que Dios les bendiga, los saluda el pastor Osvaldo Palmer, Iglesia Cristiana El Calvario, un espacio virtual donde eres bienvenido. La Biblia cuenta una historia en el Antiguo Testamento, en los días del profeta Eliseo, donde nos dice que los hijos de los profetas le dijeron al profeta Eliseo que el lugar donde ellos vivían era muy pequeño, a lo cual le dijeron que si podían ir al río Jordán para cortar troncos, madera y hacer así el lugar más grande donde ellos vivían. A lo cual el profeta Eliseo decidió también ir con ellos, y mientras ellos cortaban la madera, los profetas, los jóvenes profetas cortaban la madera, hubo un accidente en aquel lugar. A uno de los jóvenes que estaba cortando la madera, el hacha se le desprendió y se fue al río Jordán. No sabemos si fue un accidente o estaría jugando con el hacha, un descuido, pero el hacha se fue a las profundidades del río, a lo cual empezó a gritar con desesperación que el hacha no era de él, que el hacha era prestada. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo número 6, del versículo número 1 en adelante. Pero notemos algo, notemos que el hacha número 1 era un hacha ajena, era un hacha prestada. Posiblemente el hacha tendría algún valor económico y aquel joven profeta tenía que devolver esa hacha. Un descuido, un accidente y el hacha se le fue de las manos. Perdió el control de su trabajo, se descuidó, se desconcentró y el hacha se fue a las profundidades del agua. Quizá es muy similar esto que pasó en aquellos tiempos bíblicos con lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la vida. Las hachas o el hacha es como la vida. Cuando las cosas llegan sin avisar, quizá en algún descuido o por algún accidente, cuando perdemos el control, cuando perdemos la mirada del objetivo y el hacha se fue a las profundidades del agua y quizá muchos sueños, muchas ilusiones, el desánimo, lo hemos visto hundirse poco a poco por algún dictamen médico, quizá algún desempleo, quizá alguna noticia desagradable, pero quizá en alguna situación de la vida hemos perdido el hacha, hemos perdido quizá hasta las ganas de vivir, el ánimo, el deseo de hacer las cosas. El profeta Eliseo estaba con aquellos jóvenes y le preguntó a aquel joven dónde cayó el hacha, hacia qué dirección el hacha se fue. Aquel joven señaló el lugar hacia donde el hacha se había ido y el profeta Eliseo arrojó un palo justo a la dirección donde el hacha se había hundido. Y al momento de que el profeta Eliseo avienta aquel palo, el hacha empezó poco a poco a flotar y el hacha salió de las profundidades del agua. El profeta usó un palo para rescatar el hacha. Nada está perdido. No demos por muerta ninguna situación. Por muy cansado que estemos, por muy oscuro que se ve el panorama, por muy gris que se ve el día, aunque las fuerzas se debiliten, aunque ya no tengamos ánimo porque lo hemos intentado una y otra vez, nada está perdido. Nada demos por perdido, porque todo en las manos de Dios, siempre va a haber una esperanza en las manos de Dios. El profeta Eliseo utilizó un palo para hacer flotar el hierro, para rescatar el hacha. ¿Por qué no utilizar el palo de la oración, el palo de la fe también? Usar la fe, usar la oración en medio del caos que estemos viviendo. Si fue por un descuido, si fue por un accidente, o no veíamos venir la situación, pero podemos echar mano de la fe y mano de la oración.
saber que en Dios, saber que en Cristo ninguna situación está por muerta, ninguna situación está por echada a perder, nada está pútrido en las manos de Dios. En Dios todo tiene vida, en Dios todo tiene sentido, aún los peores momentos de nuestra vida. El apóstol Pablo nos recomienda que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Orar es platicar con Dios, pero platicar con Dios en cualquier circunstancia de la vida. En los salmos encontramos la oración matutina, la oración vespertina y hasta la oración nocturna. En todo tiempo debemos de orar a Dios. En los tiempos difíciles, en los tiempos amargos, en los tiempos de victoria también, en los tiempos tristes, pero en los tiempos felices, en los tiempos de luto, pero también en los tiempos de vida. En todo tiempo debemos de orar a Dios y pedirle a Dios su dirección, su protección y su compañía. Pero también la Biblia nos habla acerca de la fe, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos de tener la fe en que Dios está con nosotros aún en los momentos caóticos, aún en los momentos pútridos, aún en los momentos de derrota, aún en los momentos de desánimo. Debemos de creer que Dios está con nosotros. Pero, ¿por qué Dios entonces permitiría que nosotros, sus hijos, pasemos por situaciones de ese tipo? Bien, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, nos habla acerca del ciclo de la vida, que todo tiene un tiempo, que todo lo que se hace debajo del sol y todo lo que se desea debajo del sol tiene su tiempo, pero también tiene su hora. Es decir, la Biblia nos habla que hay un tiempo de vida, pero también un tiempo de muerte, un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar, un tiempo de esparcir piedras, otro tiempo de juntar piedras. Es decir, que en medio de esos tiempos caóticos, en medio de esos momentos tristes, en esos momentos que muchas veces no queremos vivir o no queremos pasar, es necesario que pasemos. Es necesario que pasemos por esas tormentas de la vida, porque es ahí donde Dios moldea también nuestro carácter, es ahí donde Dios también moldea nuestra fe, fortalece nuestra fe y da fuerzas al cansado. ¿Cómo vamos a recobrar fuerzas si no nos cansamos? ¿Cómo vamos a ser consolados si no lloramos? Tenemos que pasar por esas diferentes adversidades de la vida. Además, Jesucristo mismo llegó a decir: en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Nada está perdido en Cristo Jesús. En Cristo siempre va a haber una esperanza, en Cristo siempre va a haber vida, en Cristo siempre va a haber gozo, en Cristo siempre va a haber libertad, en Cristo siempre va a haber una esperanza. La Biblia también nos enseña en el Nuevo Testamento una historia muy conmovedora, porque fue la única ocasión en la que leemos que Jesús lloró. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Juan que Jesús tenía un par de amigos, se llamaban Marta, María y Lázaro. Pero Lázaro, a quien Jesús amaba, un amigo íntimo de Jesús, pasó por un momento de enfermedad. Lázaro, en medio de esa enfermedad, murió. Jesús llegó tarde al lugar de Lázaro. O sea, Jesús sabía que Lázaro ya había muerto, y Jesús le llegó a decir a las hermanas de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le decían las hermanas de Lázaro que Lázaro ya estaba muerto, que tenía 4 días de estar muerto, que su cuerpo ya empezaba a pudrirse, que ya tenía mal olor. Pero para Dios no hay nada que es imposible. Aún en medio de la mortandad hay vida en Cristo Jesús. Aún en medio de la escasez hay prosperidad en las manos de Dios. Aún en medio de la guerra hay paz en Cristo Jesús. En medio de las lágrimas hay consuelo, porque en Cristo no hay nada que es imposible. Aún las cosas pútridas, aún lo que veamos que ya no tiene sentido, que ya está totalmente muerto y sepultado, Jesús sacó de la misma muerte a Lázaro después de que Lázaro había
muerto, después de que Lázaro había muerto, tenía 4 días de haber muerto, Jesús lo volvió a la vida, lo rescató de la muerte. Tal como vemos en esta situación con el profeta Eliseo, que aventó un palo y el hacha flotó. Utilicemos la fe, utilicemos la oración en cualquier circunstancia de la vida. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Le devolvió el hacha a aquel joven. Después de que este joven pasó por un periodo de emociones, un momento de alegría cuando está cortando el árbol, cuando está desmantelando la madera, y posteriormente de un momento a otro cambia de emoción. Vemos la desesperación, vemos la tristeza de este joven al perder algo que no era de él y que tenía que devolverlo. Pero posteriormente vemos otro cambio de emoción al estar Eliseo ahí, el aventar el palo y sacar el hacha y devolvérsela a este joven. Así es la vida da muchas vueltas. Un día estamos abajo, otro día estamos arriba, otro día de arriba bajamos, pero en Cristo nada estará muerto. Aún los peores momentos de nuestra vida, aún los momentos más amargos de la vida, aún los momentos más tristes de la vida, Dios lo tiene bajo control. Porque dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ánimo, hermanos. Tú que nos escuchas, tú que nos estás viendo, tú que si ha llegado este video a tu dispositivo móvil, ánimo, porque en Cristo nada está perdido. Si has perdido el empleo, si has tenido pérdidas materiales, has tenido pérdidas de algún familiar, de algún ser querido, ánimo, porque Dios estará contigo. Él traerá la paz, Él traerá el consuelo, Él traerá la restauración plena a tu vida. Confía en Él, platica con Él, ora con Él, acércate a Él y pídele a Dios que Él vende tus heridas. Pero ten fe, cuando ores, ten fe en que Dios va a responder, que Dios va a obrar a tu vida, que Dios va a manifestarse en medio de ese caos. Porque las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman son cosas que ni ojo vio, ni oído ha escuchado. Son cosas poderosas, son cosas que no entendemos ni imaginamos. Lo que sí podemos estar plenamente seguros es que Dios todo lo tiene bajo control, aún los peores momentos. Que Dios te bendiga, pon todo en las manos de Dios. Deja que Dios obre en tu vida y permítele al Señor Jesucristo entrar a tu corazón. Que Dios te bendiga, te saluda el pastor Osvaldo Palmer de la Iglesia Cristiana El Calvario. Eres bienvenido. Deseamos de todo corazón que Dios llene tu vida, que Dios fortalezca tu hogar, que Dios fortalezca tus recursos económicos también, que cada una de las peticiones que tú elevas a Dios, Dios las conceda para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con toda tu familia. Amén.